Bueno, explícanos un poquitito, ¿cómo es para participar allí? ¿Cómo es la organización de Mi Universo Paraguay? Mira, yo la verdad que estaba hablando hace 3 años con Paola Germán. Ellos son los que tienen la franquicia aquí. Es un poco raro el tema de promociones, Gloria, porque Gloria es la dueña, pero aquí en Paraguay se encarga Paola Germán y Salvador Más. Entonces yo estaba hablando ya hace como 3 años y siempre pasaba y Caguazú, si te das cuenta, no tenía representante hace 3 años más o menos. Entonces este año dije, no, este año tiene que ser porque ya tiene que ser, aparte por la edad. Y nada, este año se hizo algo como más chico por el tema del COVID, no hubo departamentales, fue directamente el casting en Asunción, la inscripción fue más barata también, entonces me animé. Y nada, éramos solo 9 candidatas, supuestamente el casting cerró, nos conocíamos todas, tuvimos eventos, tuvimos que irnos. Y 2 días antes aparece una chica nueva que nosotras dijimos, bueno, esta no se fue a los eventos, no hizo nada, no tiene posibilidad porque, nada, no sé. Y esta repercusión que ha tenido es debido a que algo se hizo mal. ¿Qué fue lo que pasó, Gaby? Mira, no sabría decirte, pero sí están saltando cosas muy raras, como por ejemplo que no hubo escribana en la elección. No hubo escribana, llevaron y contaron ahí adentro unas personas que no sé. Y no sé, la verdad no sabría decirte, corren muchos rumores. También se me acercaron ex reinas a decirme que sí, que en sus años pasó lo mismo. Y no sé, la verdad. Para que la gente te conozca un poquitito, tus abuelos, acá de Oviedo, tu mamá ovetense, Sí. vos naciste acá en Oviedo, Gaby, estudiaste acá en Oviedo. Sí, estuve hasta los 20 años acá en Oviedo. Sí. Hace 5 años que me fui a Asunción a estudiar. Estás estudiando en la Universidad Americana. Sí, me queda la tesis nomás de mi carrera de periodismo. Ajá. ¿Estás en Ciencia de la Comunicación o Periodismo? Sería lo mismo, Ciencias de la Comunicación es la carrera en realidad. Ciencia de la Comunicación, ¿verdad? Sí, Ajá. ¿Y te falta la tesis? me falta la tesis. ¿Colega de Mauro, entonces? Sí, colega de Mauro. Ajá. Sí. Exacto. Bueno, y esto que pasó, que vino, la que salió reina, es cierto que ni aparecía en las prácticas, nunca vino, ¿cómo? Y de repente salió la electa, ¿cómo es el asunto? Nunca vino. Y a mí me dijeron, Gaby, tenés que ver el tema de tu acción social en tu ciudad. Entonces yo vine un viernes para ver el tema de la acción social y me mandaron a la China porque falté a un ensayo. Entonces yo dije, bueno, no falto más a ningún ensayo. Entonces ahí es como que es súper raro que ella faltó a todos los ensayos, a todos los eventos. Cabe destacar que cada evento tiene su gasto porque una tiene que producirse, tiene que ver su ropa, tiene que ver no sé qué, combustible o Uber, lo que sea. Todo tiene su gasto. Entonces sí es demasiado raro que ella apareció un día anterior cuando se ensayó la coreografía, ahí ella apareció. O sea, ni siquiera sabíamos su nombre, de dónde era, nada. Entonces sí, súper raro. De hecho, eso le llamó la atención a todas las mises que fueron las de antes, las de ahora. En fin, eso le llamó muchísimo la atención a todo el mundo. Sí, y hay mucha gente que dice no, pero vos estabas súper segura, recreída porque ibas a ganar. En realidad no fue así. Si es que ganaba cualquiera de mis otras compañeras, yo no hubiera puesto esa cara porque era de esperarse que todas dimos demasiado y todas nos preparamos, no sé, un mes prácticamente. Entonces yo puse esa cara solamente porque fue ella, no porque yo me sentía segura o porque yo me sentía la mejor, no. Yo sé que soy una persona preparada y te puedo preguntar algunas que otras cosas en torno a todo esto y no vas a agarrar en mal sentido, ¿verdad? Pero últimamente se habla muy mal de estas cosas, de la organización, de que sí o sí hay que incluso poner plata, que no sé qué. Es todo un drama este tipo de organizaciones, parece. Sí, y te diría también porque la dueña es extranjera, entonces no le presta tanta atención a que una paraguaya sobresalga en el exterior. Ella más bien quiere es lucrar, entonces sí es un poco difícil. Y te diría que ahora que estoy pensando fríamente, yo creo que de mejor manera no pudo haber salido porque este contrato que a mí me salía
de si yo ganaba viajar a Estados Unidos, yo tenía que pagar hasta el café que tomaba, ¿entendés? O sea, es demasiado gasto y prácticamente yo gano y me dejan sola. Tengo que prepararme sola, tengo que ver mi ropa, mi vestuario, mi traje típico, todo sola. Entonces es demasiado gasto y sin una organización que te respalde, no sé si valga la pena también. Ahora, en relación a lo que va a hacer esta persona que salió electa, ¿qué es lo que ella va a hacer ahora? ¿Dónde tiene que ir, por ejemplo? Creo que la señora Gloria te manda unas semanas a Santa Cruz de la Sierra o a La Paz, no sé, a Bolivia, ahí te preparan. De igual manera aquí vos tenías clases con Paola Herman, que ahora vi que renunció, entonces no sé con quién practicaría pasarela, oratoria y todo lo demás. Pero se supone que ellos te tienen que preparar. Ahora, ¿dónde va a ir a participar? ¿En dónde se va a hacer el certamen de Miss Universo? Posiblemente sería en Las Vegas el próximo año. La fecha está entre febrero y marzo, todavía no se sabe. También con este tema del COVID es todo muy incierto, pero creo que es febrero o marzo. Es lo que pasa a nivel mundial, Gaby. Está armando un alboroto tal que vos no hiciste, ¿verdad? Sino por la injusticia. Jamás me imaginé tremendo alboroto, en serio. Increíble, increíble la reacción que hay. Tampoco voy a hacerle bullying a esta persona que salió electa, ¿verdad? Eso te iba a Sino, decir. Yo creo que también... es cuestión de decir lo que uno siente, ¿verdad? Sí, pero sabes que en las redes yo creo que la gente se está pasando porque ya está tirando comentarios demasiado ofensivos. Entonces, al fin y al cabo, ella es nuestra representante y nos va a representar mundialmente. Entonces, no sé si también sea la manera. Ahora, Gaby, ¿qué pensás hacer? Porque vos sos ahora una especie de suplente, ¿verdad? Sí, en el caso de que ella renuncie me tocaría a mí, pero igual, o sea, para mí está todo súper bien porque después de esto te diría que me llueve trabajo, o sea, ya me hablaron de un programa de televisión, me hablaron de ir a hacer casting de una agencia, entonces yo estoy súper feliz por todo esto que pasó, la verdad. Seguramente. ¿Te cambió un poco la vida esto? Sí, yo ya tenía trabajo, estaba trabajando en publicidad y en modelaje, pero ahora muchísimo más. O sea, esto realmente es algo maravilloso en tu vida. Es una especie de cambio. Buscaba un poquitito esto, querías, pero me imagino, no sé, una forma de decir, no de esta forma, ¿verdad? Sí, buscaba, pero no de esta forma. O sea, ya tenía, por ejemplo, siempre se me presentaba la oportunidad de estar en programas que no iban tanto con mi perfil, por ejemplo, algunas radios que no eran como mi onda, entonces esto me va a dar la posibilidad de poder elegir yo mi estilo o un canal que vaya más conmigo. ¿Ahora qué pensás hacer? ¿Cuál es el futuro en tu vida? Y nada, seguir trabajando en lo que estaba haciendo, hacer modelaje publicitario, siempre voy a casting, soy actriz, estoy en el rodaje de una serie ahora mismo, que sería la primera serie paraguaya, sale al aire en marzo del otro año, entonces estoy con muchas cosas y muy contenta. Ah, mira, ¿va a haber una serie paraguaya? Sí, va a haber una serie paraguaya. Ni el nombre podemos decir todavía. Sí, es la serie de Cumbia Juan la serie, es como la historia de vida de él. Ah... ¿Y eso están grabando ahora? Estamos grabando ahora. Justamente empezamos, en la semana del mismo universo empezamos a grabar. Ahora, en tu plano de estudio, ¿terminás este año, el año que viene? ¿Cómo va a ser? Sí, este año se complicó por el tema del COVID, pero el año que viene tengo que terminar la tesis. ¿Qué le decías a las mujeres? ¿Qué le decías a tus congéneres? Y más todavía a esta sociedad que vos conocés muy bien, como es la sociedad ovetense. ¿Qué le decías a esta región? Mira, yo le digo que se animen a hacer lo que quieran. Muchos años como que dejé pasar por decir no,
qué va a decir la gente, o es algo muy superficial, o viste que hay tantos prejuicios alrededor de los concursos de belleza. Yo le digo a las chicas que si quieren hacer algo, que hagan, que se animen, que no tengan miedo al que dirán y que aprovechen. Ujú. Bueno, esto sin duda es una experiencia realmente muy especial en tu vida, eso se nota, y hubo una injusticia que la gente ya no soporta, por lo visto, por la cantidad de reacciones que hubo con respecto a todo esto, ¿verdad? El hecho de que no se haya presentado y que sobre la hora viene llegando alguien en paracaídas, eso ya es llamativo, y que al final sea la electa, ¿verdad? Eso ya es totalmente injusto, me parece, ¿verdad? Sí, pero también es bueno que la gente haya demostrado su descontento, porque así me imagino que ya no iría a pasar los otros años, no sé. Claro, para que no se repita, ¿verdad? Claro. Ujú. Exacto. ¿Qué pensás vos, por ejemplo, de este tema de ideología de género? ¿Cuál es tu punto de vista de eso? No sé por qué me preguntabas de eso. No, me parece que hay temas en los que no vamos a estar de acuerdo nunca, pero Parece que se viene como un raudal, ¿verdad? Que solo Dios puede juzgarnos, yo no, o sea. Ujú. Parece que se viene como un raudal, está muy difícil el tema, ¿eh? Sí, es algo que no podemos parar, o sea, y más allá en la capital es como que se están desinhibiendo, entonces yo dejo que cada uno, yo tengo muchos amigos que son homosexuales, entonces yo quizás no comparto, pero respeto demasiado. Claro, pasa porque cada uno haga dentro de su metro cuadrado que le corresponde y le respete al semejante, ¿verdad? Que no se venga haciendo una especie de campaña, hágase todo como yo, una cosa así. Sí, no, también es importante respetar al otro, o sea, donde termina tu derecho empieza el mío. Si yo no estoy dañando al otro, puedo hacer de mi vida, yo creo, siempre y cuando sea mayor de edad, lo que uno quiere. Uh-huh. Bueno, ¿pensás en ayudarle a gente de Oviedo que quiera incursionar en este tema del modelaje, de estos eventos de este tipo? Ahora podés transmitir mucha experiencia seguramente, Gaby. Sí, claro que sí, me encantaría. Yo creo que a partir del próximo año se tendría que hacer nuevamente los departamentales. Solo fue este año por el tema del COVID que no, pero a mí me encantaría, y que muchas chicas se animen, porque esto te ayuda muchísimo para la vida, o sea, te ayuda para superar la timidez, para aprender a caminar, postura, actitud, todo. Uh-huh. Es cierto. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Soy súper creyente, ocupa el primer lugar. De hecho, allá estando en el escenario estaba así como rezando antes de salir del escenario. Mi mamá también siempre me inculcó eso. Entonces sí, ocupa el primer lugar. ¿Y la Virgen de Caacupé, que mañana es su día? También la Virgen. Lastimosamente este año no vamos a poder ir, pero desde nuestras casas vamos a estar ahí orando. Uh-huh. Yo creo que en breve te estamos viendo en algún informativo, en algún programa especial, todos los días, porque tenés la capacidad suficiente, tenés todo realmente, Gaby, con Gracias. Esa belleza también, y con ese espíritu que te adorna, con esa humildad por sobre todas las cosas. Eso es lo valioso. Y nos alegra dialogar contigo en esta mañana. Mil felicidades, por más de que fue bastante injusto todo lo que pasó contigo y con todas las otras, no es solamente contra Gaby, ¿verdad? Sino claro, a todas las que, no sé, que ni siquiera fueron electas de nada. Fue totalmente una falta de respeto para esa gente que cumplió, que fue a hacer los ensayos, toda esa cosa, que se cumplió, y que alguien venga en paracaídas. Eso es lo que queda más fuera de lugar, me parece. No sé, por encima de que se diga es fea, que tal cosa, yo no estoy entrando en eso, sino estamos hablando de que se faltó a las reglas de juego, ¿verdad? Es lo mismo que hay que jugar fútbol 11-11 y de repente un equipo entra con 20. No se puede. Sí, no es justo. Por allí viene la mano. Más que este año fue como muy pobre la organización, entonces dependió de cada una. Yo, por ejemplo, gasté en clases de pasarela, de oratoria.
ensayé hasta las 3 de la mañana, al día siguiente me levantaba a las 6 porque habían algunos auspiciantes a la mañana que teníamos que ver, o sea, fue todo un desgaste de tiempo, pérdida de dinero, entonces sí me parece que fue demasiado injusto. ¿Cuál es el día de una reina? ¿Cómo es tu día? Días previos. No, tu día normal, ¿cómo es? ¿Qué hora te levantás? ¿Qué haces? ¿Qué comes? Muchas mujeres seguramente quieren saber qué come Gaby para hacer así. No, y mira, días antes, una semana antes me dijeron, no, Gaby, tenés que bajar 5 kilos. Y yo en realidad soy una mujer grande, o sea, yo aunque baje, yo siempre voy a ser ancha de caderas, pero tuve que hacer una dieta con un profesional, pero me dijo, Gaby, no hay manera saludable de bajar 5 kilos. Entonces me puso una dieta que yo comía 2 veces al día, imagínate. O sea, me tuve que morir de hambre, tenía que entrenar 2 veces al día, tenía que ir también a los auspiciantes, teníamos que visitar auspiciantes. Habían auspiciantes que solo pedían por algunas chicas, por 3 chicas. Entonces yo tenía que ir con algunas chicas, teníamos clases de pasarela a la noche, fueron días súper intensos. ¿La belleza corporal tiene que ir acompañada con la belleza interior? Totalmente. Lo de afuera es solo un envoltorio, o sea, lo que importa es lo de adentro. Al fin y al cabo todo lo de afuera perece, o sea, todo lo de afuera solo por un tiempo. ¿Cómo te ves a los 50, 60 años? Siempre me veo trabajando en lo que me gusta y siendo feliz. Yo creo que si estoy trabajando en lo que me gusta, todo está bien. ¿Qué pensás de Paraguay? ¿Cómo le ves a Paraguay? ¿Cómo está nuestro país? Y mira, creo que nos estamos despertando en ciertos aspectos. Me parece que el paraguayo ya no se calla, ya no se deja estar. Me parece que también que el paraguayo tiene mucho don de gente, es solidario, le gusta ayudar. Y lo vimos con todo este tema de la pandemia. Me parece que tenemos muchas cosas positivas, pero mucho también por mejorar. Yo sé que tenés un buen inglés vos, ¿eh? Básico, la verdad. Pero ahora... ¿Sabes que se me acercaron ciertos auspiciantes? Se me acercó el de One to One, me dijo, Gaby, vos tenés clases de inglés conmigo. Se me acercó una estética, Gaby, vos tenés depilación conmigo. Y yo no voy a creer. Entonces voy a tener clases de inglés también. Tenés un ancho camino en la vida. La cuestión está en decidir cuál es el camino correcto y eso está en tus manos, Gaby. Y claro, sabemos que vas a hacerlo de la mejor forma con la ayuda de Dios. Desearte siempre lo mejor, ¿eh? Felicidades. Gracias. Que esa belleza física siempre esté acompañada de esa belleza interior y esa humildad que te adorna, Gaby. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por invitarme. Felicidades, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Gabriela Benítez y las repercusiones del evento Miss Universo Paraguay, compartiendo aquí en nuestros estudios de Canal 19 y de Radio.